Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de agosto del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Jeremías, capítulo 7 del 1 al 18 y capítulo 9 del 1 al 11 y la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 32. Jesucristo es nuestra justicia. Empezamos ayer en este nuevo mes a estudiar, como estamos haciendo nuestro devocional en este año 2023, viendo a nuestro Señor Jesucristo de principio a fin en unos atributos divinos que se convierten en unos beneficios para nosotros, como no solo como su creación, sino también como aquellos que hemos sido hechos, constituidos hijos del Señor. Y ayer hablábamos del concepto de justicia, de lo que es para la Biblia la justicia, pero mencionamos algo muy importante acerca de Abraham. Y hablábamos de que Abraham alcanzó justicia por medio de la fe, ¿sí? Y Abraham se convierte, y así lo vamos a conocer como el padre de la fe, como el patriarca de la fe, porque dice la escritura en Génesis capítulo 15, creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Esto mismo también lo va a decir el mismo San Pablo, que como mencionábamos es quien a través de su carta a los romanos se va a centrar muchísimo en este concepto de la justicia. Pero vamos a desarrollar y va a ser común en este mes cómo vamos a vincular la fe, ese don del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo, pero también una gracia que el Señor le concede al ser humano de creer. Cómo eh, queda claro y la Biblia nos expresa que no hay un solo hombre justo, no hay quien haga justicia. El hombre en sí mismo no tiene una capacidad natural, está más bien incapacitado para hacer justicia. Si el hombre nace en una condición de pecado, en una condición que le hace estar separado de la gloria del Señor y está inhabilitado en esa naturaleza para obrar con justicia. La única manera de alcanzar y de que se nos tenga en cuenta la justicia es por medio de la fe. La fe como don de Dios para que nadie se gloríe es lo que nos permite estar convencidos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y a través de esa obra redentora que nos ha justificado. Ahora, lo que hemos venido hablando y la Biblia nos va a reiterar mucho en el Nuevo Testamento es que no hay manera de vivir una vida agradable delante del Señor si no es basada en la fe y su aliada, o más bien su complemento, que es la obediencia. Dice Hebreos en el capítulo 11, sin fe es imposible agradar al Señor, pero también nos enseña la Escritura, eso es lo que nos muestra Santiago y nos muestra el mismo Señor Jesús, que la fe sin obras es una fe muerta y que la fe se pone en acción, la fe se evidencia a través de la obediencia. Quien cree actúa conforme a lo que escuchó y creyó. No tiene sentido decirte que tengo fe, pero mis comportamientos y mis conductas son completamente opuestas a lo que se me ha dicho. Porque acuérdense que dice también la epístola de los Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si yo escucho y el Señor me ha concedido una medida de fe, esa medida de fe se va a hacer evidente a través de mis actos, a través de mi obediencia. Y de esa manera, esa medida de fe que me permite a mí obedecer es lo que me justifica delante del Señor, es lo que me permite disfrutar esa obra de justificación. Porque en, 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 en situaciones un poco mal entendidas, por ejemplo, sobre la gracia. Gracia es un regalo inmerecido, gracia es un don que el Señor nos concede en que nos justifica sin merecerlo.
en que nos perdona sin merecerlo, en que nos bendice sin merecerlo. Pero esa gracia no implica que nosotros abusemos de ese don y de ese regalo que fue gratuito. Es que a nosotros no nos costó nada. A nosotros solo nos costó una disposición del corazón porque aún, como lo hemos aprendido, como Él es el autor y el consumador de la fe, en Él se origina la fe, Él es el que nos cede la fe. Hasta eso, hasta la fe con la que le podemos agradar, pues obviamente depende de Él. Pero ¿qué sí depende de nosotros? La obediencia. ¿Qué sí depende de nosotros? Que si la misma escritura nos exhorta a que le busquemos, si la misma escritura nos exhorta a que vayamos a la escritura y que agudicemos nuestros oídos para oír la voz, es como si cada palabra que viniera de los labios del Señor o de su corazón trajera una carga de fe, trajera una medida de fe, ¿sí? Por eso, cada vez que yo atiendo, ahí está mi esfuerzo, ahí está mi valentía, ahí está mi decisión, que yo vaya, atienda la voz del Señor y esa voz del Señor traerá esa medida de fe que me ha de mover el corazón o yo dispondré más bien el corazón para obedecer. Y de esa manera, por medio de esa fe ligada a la obediencia, yo voy a vivir en la justicia y a disfrutar de la justicia, porque sí o sí, la Biblia nos exhorta y nos llama a una conducta, a una vida que sea coherente a los principios, que sea coherente a las verdades eternas. Tenemos hoy dos lecturas y yo voy a ir tratando pues, de explicarles lo que a la luz de lo que es la justicia, de lo que el Señor nos quiere o nos va orientando. Jeremías un profeta preexílico. En estos días en el Seminario Antiguo Testamento que estamos estudiando sobre los profetas y hablábamos que la función del profeta no era una función popular. Generalmente el profeta vivía unas condiciones muy difíciles y adversas. Una de las situaciones de los profetas es que vivían la palabra del Señor. Y cuando digo vivían la palabra del Señor, voy a expresarlo de otra manera. Sufrían la palabra del Señor. Porque en los momentos, por poner un ejemplo, el Señor tiene algo contra su pueblo a causa de su rebeldía. Ese sentir del Señor lo vivía el profeta. Entonces el profeta de alguna manera experimentaría, no sé, un poco de desconsuelo, de frustración al ver cómo el Señor hace todo por su pueblo, pero ese pueblo no retribuye, ni cree, ni confía, ni agradece. Entonces el profeta encarnaba de alguna manera el mensaje que el Señor traía a su pueblo. Entonces, si era un mensaje de reprensión, era un mensaje de exhortación, era un mensaje de consolación también, el profeta experimentaba absolutamente todo ese mensaje. El profeta no era popular, o sea, no era famoso. El profeta muchas veces no era querido, no era aceptado, porque el profeta, como dice José Luis Sicré, él tenía que denunciar, ¿sí? Y también tenía que anunciar muchas veces cosas que el pueblo no quería escuchar. Es que el profeta no habla lo que el pueblo quiere escuchar, el profeta habla lo que el Señor quiere que hable, lo que el pueblo debe escuchar. Por eso un verdadero profeta, yo insisto y le decía a los del seminario, yo no entiendo los autoproclamados hoy profetas que son muy diferentes, de verdad, a lo que uno ve en el Antiguo Testamento. Jeremías era un hombre, un profeta que padecía la palabra del Señor, experimentaba cabalidad la palabra del Señor, la sufría. Y si ustedes miran, que algunos lo han dicho de manera, me parece a mí, como despectiva, acerca de Jeremías como el profeta llorón, es que póngase y calce los zapatos de Jeremías. Viva la situación que Jeremías está viviendo. A Jeremías le están diciendo la ciudad santa, el templo será destruido, el pueblo será llevado cautivo. Este es el pecado. Jeremías evidenciaba el pecado en el que está viviendo el pueblo de Judá, la obstinación de sus reyes, la terquedad de los mismos sacerdotes. Y Jeremías tenía que denunciar esto. Se burlaban de Jeremías porque aparentemente creían que Jerusalén era imbatible y que el templo nunca sería tocado. Era una locura
en la cabeza de estas personas en una ceguera religiosa y no sé, y tal vez como de doble moral también, porque por un lado estaban en pecado, pero por otro lado creían que el templo y Jerusalén eran intocables porque el templo y Jerusalén eran la morada del Señor. Entonces ellos, a pesar de estar en pecado, a pesar de estar en contra del Señor, de vivir injustamente, ellos dudaban o ellos no se les pasaba por la cabeza que fuese a ser tocado el templo de Jerusalén. Entonces creían, podrían, como los asirios, acuérdense que ellos fueron asediados por los asirios, un imperio, y el imperio asirio no tocó Jerusalén, no tocó el templo. Ellos se confiaron en que como ese es el Señor que es una cosa extraña que muchas veces pasa en la cabeza. El Señor no permitirá que sea tocado el templo. El Señor no permitirá que sea tocada Jerusalén. Pero están en pecado, pero no son agradables al Señor, pero viven completamente una vida disoluta en contra del Señor. Pero por otro lado, se apalancan en que el templo los iba a proteger, de que el solo hecho que vivieran en Jerusalén los iba a proteger, como si la religiosidad, como si la denominación me fuese a proteger de las consecuencias del pecado, ¿sí? Eso es lo que está pasando en el capítulo 7 de Jeremías. Ellos tienen una excesiva confianza en que a ellos no les pasará nada a pesar de su mal camino. Es como, yo soy cristiano y voy a la iglesia cada semana y como voy a la iglesia cada semana, el Señor me tiene que bendecir. Así toda la semana está en pecado y haciendo lo que a mí me dé la gana. ¿Sí? A mí no me puede venir el mal porque yo soy cristiano y tengo una Biblia en la casa. Como tengo la Biblia abierta en el Salmo 91 y como yo escucho todos los días algo de la Biblia, entonces a mí no me puede pasar nada, ¿no? Si no vive uno una vida de obediencia y de fe que agrade al Señor, pues seguramente vendrán consecuencias de las malas decisiones y de actuar en contra de la voluntad del Señor. Entonces, rápidamente dice palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, capítulo 7 versículo 2 de Jeremías, y di, oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. ¿Sí? O sea, le está hablando a los que están viviendo en Jerusalén, que se supone que adoran al Señor, pues, o que deberían adorar al Señor, y que están como con su cabecita un poco confundida, y les dice, así ha dicho el Señor, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, no es solo porque estén aquí, ¿sí? No es solo porque sea el templo, no es solo porque son del pueblo de Israel, no, o sea, tienen que mejorar sus caminos. Bueno, yo se los voy a resumir, les dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, mejorarlas cumplidamente. Dice, no se fíen de mentiras. ¿Y cuál era la mentira que decían? Dice, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Sí, 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 ven. O sea, ellos decían algo así como, esto será intocable. Los reyes, sabiendo que estaban en pecado, sabiendo que tenían ese corazón apartado del Señor, invocaban el nombre del Señor y decía, Él nos defenderá. ¿Sí? Es como cuando alguien dice, no, confíe que el Señor está con usted y le irá bien, pero está en pecado, pero no le está obedeciendo. Y nos atrevemos a decir, a poner como nuestras palabras en la boca del Señor cuando tal vez el Señor no lo quiere hacer, porque no le agrada nuestras acciones, porque no son acciones basadas en la fe y en la obediencia. Entonces él les está diciendo, eso son palabras de mentira, como que templo. No, no es el templo, es que ustedes se conduzcan justamente. Entonces les dice luego, con verdad hagan justicia. No opriman al extranjero, al huérfano, de la viuda. El extranjero, el huérfano y la viuda representan las personas, digámoslo así, vulnerables en la sociedad israelita. El extranjero, el huérfano y la viuda. Y dice, si ustedes hacen justicia, si ustedes no oprimen al necesitado, si ustedes enderezan sus caminos, si ustedes mejoran sus obras, dice, no derramen sangre inocente, no anden en pos de dioses ajenos, entonces los voy a dejar morar acá. Porque ¿cuál era la advertencia de Jeremías? Van a ser sacados de Jerusalén.
van a ser llevados a tierras lejanas. O sea, no confíen ni en que el templo está aquí, porque el templo no sirve para nada si ustedes no rinden su corazón al Señor, porque el templo puede ser un lugar extraordinario para la adoración, pero si no hay adoradores, ¿de qué sirve el templo? ¿Sí? Porque el Señor puede haber dicho, ahí estará la morada de mis pies, yo escucharé sus oraciones, pero si no hay quien ore, no sirve de nada. Y ellos se confían en que ahí estaba el templo, ¿sí? Y que el Señor había dispuesto todo para el templo y que había prometido que allí estaría su presencia. Pues vaya sorpresa que como actuaron injustamente, el templo fue destruido, Jerusalén fue destruida y ellos fueron sacados de Jerusalén porque se apoyaban en mentiras, porque se apoyaban en esquemas religiosos, pero no habían puesto su corazón y sus ojos delante del Señor. Y yendo a Romanos, entonces yo sé que cuando vean el capítulo 7 lo van a comprender mejor, porque esa es la discusión de Jeremías. Si no endereza sus caminos, si no tiene un comportamiento diferente, si no se arrepiente, va a ser llevado, sacado de Jerusalén, no va a morar en la casa del Señor. Y es más, esta casa construida aquí en la tierra va a ser destruida. Y efectivamente eso va a pasar un tiempo después. Y Romanos, que es un capítulo, el capítulo 1, que es un capítulo fuerte, Romanos advierte, dice, es desde el versículo 16, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Por eso hemos hablado que a Abraham se le contó la fe como justicia. Sin fe no hay manera de ser justificados. Y sin fe no hay manera de que nosotros vivamos justamente en justicia. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Y dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe que nos ha sido dada de confiar en Jesucristo, pero al ser justificados no hay manera que vivamos si no es en fe. O sea, creyendo a lo que el Señor dice, no creyendo en lo que nosotros queremos, no creyendo en lo que nosotros necesitamos. Yo me cuestiono mucho, mucho, a mí mismo, cuando yo digo, no, yo tengo fe que las cosas me van a salir bien. No, yo no tengo que tener fe en que las cosas me salgan bien. Yo tengo que tener fe en lo que Él me dijo. Y si Él me dijo que esto va a salir bien, así esté muy difícil, en eso es que yo debo creer, ¿sí? No es mi deseo. Yo no puedo tener fe en mi necesidad. Yo no puedo tener fe ni siquiera en las otras personas, en las promesas de otras personas. Yo tengo que tener fe y confianza en lo que Él me dijo. Porque, y si Él me dice que no va a salir bien, ¿sí? Si Él me advierte y me dice, ese no es el camino, no te va a salir bien, también tengo que creer que habrá cosas que el Señor determine que simplemente no van a salir. Entonces, ¿para qué voy a insistir? Es que la fe, el secreto de la fe está en su palabra, en lo que Él me diga y en lo que Él determine. Así que no hay manera de vivir, de andar en este camino de la vida sin fe. Ahora, nos va a decir el apóstol Pablo, entonces, ojo, por un lado, la justicia se revela a causa de la fe, pero va a venir otra cosa, la justicia de Dios se revelará a causa de la fe. Pero hay otra cosa que se va a revelar, pero es a causa de la injusticia del hombre o del pecado del hombre y es la ira de Dios. ¡Qué miedo! Entonces, o vemos revelada la justicia del Señor por la fe o el Señor revelará su ira a causa de la injusticia del hombre. Y dice el versículo 16, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que tenaz, porque teníamos la oportunidad de que se revelara la justicia divina por medio de la fe, pero a causa de la impiedad y a causa de la injusticia, lo que hacemos es que se revele la ira del Señor en contra de todas estas acciones. Ahora, Dios se reveló, dice, y ya lo vamos a leer, o sea, se da a conocer a través de las cosas hechas.
O sea, que las cosas hechas manifestaban la justicia del Señor. Y mire lo que dice el versículo 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, Dios, el Señor, se ha dado a conocer, el Señor se ha revelado. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, hay dos cosas invisibles que dice Pablo del Señor, su poder y su deidad. Sí, o sea, Él es Dios eterno, todopoderoso, y dice su poder. Esas dos cosas invisibles se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo? Que la perfección del Señor, la justicia divina, se hace evidente, o sea, su poder, su deidad, sus atributos, se hacen visibles por medio de las cosas creadas. O sea, la creación, el orden de la creación, las características de la creación en su esencia manifiestan el poder, la deidad del Señor, la justicia del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo el hombre? El hombre torció el derecho. Por eso, ¿se acuerdan que ayer les hablaba de dos palabras que tienen que ver con justicia? Sedaká, justicia, y mishpah, que es juicio, rectitud o derecho. ¿Sí? Entonces, el hombre tuerce el deber ser. Cuando el hombre tuerce el deber ser de la creación, contraría completamente, se va en oposición abierta a lo que es el Señor, porque si la creación muestra la deidad, el poder, la santidad, la verdad, la rectitud del Señor, cada vez que el hombre actúa en contra de la naturaleza creada por el Señor, ¿sí? Está desafiando la justicia y por eso es causa de la ira. Y si usted mira lo que el ser humano está haciendo con la creación, la contradice, se burla de la creación, menosprecia la creación con una cantidad de estupideces y de ideas que entontan el cerebro desde los más niños hasta los más adultos. ¿Qué dice la Biblia? Varón y hembra los creó, ¿no? Ahora todo el mundo se inventó en su bendita o maldita autopercepción de que es un animal. Es una cosa re loca, o que es un caballo, que es un perro, un gato, una cosa pero absurda, absurda. Y eso lo aplauden y eso lo celebran. Y eso es un valiente, el que sale diciendo que se autopercibe que es un murciélago. Es una locura completa, contrariando la creación que mostraba. Por eso es una, digamos, una aberración en contra de lo establecido que muestra la perfección del Señor. ¿Qué está diciendo el hombre? ¿Cómo está comportando el hombre? De manera injusta, porque solo la creación era una manifestación de la justicia divina. Es asombroso la misma naturaleza como nos muestra el orden, los ciclos de la naturaleza como nos muestran el orden divino. No solo hemos afectado la naturaleza en la esencia del ser humano, sino la naturaleza perdón, hemos manifestado la rebeldía en el abuso a los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Qué pasó? Dice el versículo 20. Como se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Mire lo que dice el 21 y el 22. Habiendo conocido a Dios a través de lo creado, ¿sí? O sea, yo no sé los que han tenido la oportunidad de ser papás, pero si hay una cosa conmovedora en este mundo, es ver cómo la pancita de la mamá va creciendo, ese bebé se va moviendo, y luego ver ese bebé por fuera en los brazos. Y una cosa que a mí me parece eh, conmovedora es que ese pedacito de ser humano se parece al papá y a la mamá. Es como una extensión de nosotros. Es un milagro. Y yo recuerdo viendo a mis hijos bebés contemplando sus deditos, sus uñitas, sus labios, sus ojos. Eso es un milagro. Eso glorifica al Señor. Pero dice, pero habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire,
Cuando el hombre contemplara la creación debía, primero, glorificarle, segundo, darle gracias. Y cuando no se glorifica al Señor y no se le da gracias, ¿qué pasa? Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece, haciéndose o creyéndose que son sabios. Entonces es sabio todo el que aparece con esas nuevas ideas, doctrinas y tontadas, es un sabio, pero todo aquel que promueve la familia, la santidad, la rectitud, la fidelidad, la honestidad, la integridad, es un ignorante, es un tonto, es un retrógrado. Pero el que contraría todo esto, establecido desde la creación divina, pues es simplemente un sabio de este mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mañana continuamos desde el 23 para que miren lo que en verdad pasa. Entonces, claro, para poder contradecir la creación, lo primero que hacen es negar al Señor. No lo glorifican, no le agradecen, niegan al Señor y al negar al Señor pueden hacer de la creación el festín y el carnaval que están haciendo, ¿sí? Entonces pueden atentar completamente contra lo natural que el Señor creó. Y al contradecir lo natural que el Señor creó, entonces inventan cosas como que la pederastia es normal y que los niños pueden elegir con quién tienen relaciones sexuales. Qué tristeza, todo para justificar el pecado, la perversión y la maldad. Lo triste es que a veces muchos cristianos aplauden esto y muchos cristianos se ufanan de tener una mente abierta y progresista, asumiendo como algo así como elogiando incluso el pecado. Hay una apología al pecado y una alabanza al pecado que sale incluso desde los mismos que se dicen ser creyentes. Pero la justicia divina se reveló a través de lo que el Señor creó en el orden que el Señor lo creó. Pero la injusticia del hombre, al negar la creación, ¿sí? Al negar que esto fue un diseño perfecto, pues simplemente lo deja atrás y genera y hace todo lo que estamos viendo en esta sociedad, que cada vez es más corrupta y más violenta. Démosle gracias al Señor y pidámosle que Él nos dé hoy una medida de fe por medio de su palabra y que esa medida de fe nos permita serle agradable y que nos permita caminar de su mano en obediencia. Yo te pido que mis sentidos se agudicen a tu voz, Señor. Yo te pido que todo mi ser a ti te alabe y te reconozca. Y yo te pido, por favor, que yo hoy te glorifique y te dé gracias para no permitir que mis razonamientos me envanezcan y que mi necio corazón sea entenebrecido. Por el contrario, a mi corazón sabio, entendido, que te reconozca, que no confíe en que tengo una Biblia abierta en mi casa o que voy a la iglesia de vez en cuando. Porque el pueblo de Judá confió en que el templo estaba allí, que iba a ser intocable, pero su corazón estaba lejos de ti. Señor, ¿de qué me sirve profesar algo con mis labios que en mi corazón no tengo y no creo? Es allí donde debe ocurrir una obra, Señor, y yo soy quien la permite. Yo te pido, por favor, que tu palabra permee mi ser, que tu palabra, Señor, me afecte para bien. Yo te suplico que me des la medida de fe para escucharte y creer en lo que tú dices. Y si tú lo dices y lo determinas, no importa las circunstancias. Yo no quiero confiar en lo que creo, en lo que quiero o en lo que anhelo. Yo necesito confiar en lo que tú dices. Una sola palabra tuya es suficiente. Para ti es tan fácil. Todo es tan fácil. Una sola palabra tuya, una orden, Señor, y se romperá aquella resistencia. Una sola palabra tuya y reprenderás al enemigo. Una sola palabra tuya y traerás sanidad y libertad. Dame la fe para confiar en esa sola palabra y esperar en ti. Por favor, humildemente te lo pedimos. Bendice este día, mi Señor, y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.